1986, en Massachusetts, las hermanas Annie y Jessica Andrews trataron de comunicarse con el espíritu de su difunta madre mediante una tabla Ouija. Y, al no tener ningún resultado, guardaron la tabla y volvieron a su rutina de todos los días. Durante esa misma noche, las hermanas escucharon golpes provenientes del interior de las paredes de sus habitaciones. Creyendo que el contacto con su madre había funcionado, ambas hermanas comenzaron a comunicarse con este espíritu. A medida que el tiempo pasaba, estos fenómenos se intensificaron. Los objetos desaparecían y volvían a aparecer en lugares diferentes, los muebles eran arrastrados y comenzaron a aparecer mensajes con letras rojas en los espejos y paredes de la casa. Las hermanas, aterradas, le contaron la historia de su padre, Brian Andrews, y este se mostraba escéptico ante las historias de sus hijas. Brian creía que Annie y Jessica estaban tratando de expresar su dolor de una forma poco saludable, así que las envió a un terapeuta. Luego de la terapia, la familia volvió a la normalidad, y los fenómenos cesaron durante un tiempo. Hasta que un día apareció un nuevo mensaje en la habitación de Annie, que decía: "He vuelto". Las hermanas quedaron espantadas al leer este mensaje, y escaparon hacia la casa de su vecino donde llamaron a su padre, el cual estaba trabajando. Brian, cansado de los delirios de sus hijas, decidió entrar solo a la casa y averiguar la fuente de todos los problemas. Cuando entró, se encontró con un desorden absoluto. Los cajones y las mesadas abiertos y vacíos, la ropa por los suelos y la casa completamente vandalizada. Al entrar a la habitación de su hija, vio el mensaje de "He vuelto", y debajo de este vio otro que decía "Cásate conmigo". Brian sintió un escalofrío recorrer su espalda, y, al darse la vuelta, se encontró con una figura que vestía el vestido de novia de su difunta esposa, una peluca rubia y en sus manos sostenía un hacha. Brian comenzó a perseguir a esta figura, pero se dio la fuga, y más tarde la policía llegó a la casa, y, tras revisar minuciosamente todos los rincones del hogar, se encontraron con algo perturbador. En la habitación de Annie, detrás de su escritorio, había una pequeña abertura que daba al espacio de rastreo de la casa, un tipo de hueco en distintas paredes de una casa por las que se puede transitar. Cuando la policía se adentró al espacio de rastreo, encontraron restos de comida, ropa y una bolsa de dormir. Y, en una esquina, encontraron acurrucado al causante de todos los fenómenos paranormales. Un joven de 16 años, llamado Danny LaPlante, que había vivido durante los últimos 2 meses dentro de las paredes, espiando y atormentando a la familia Andrews. ¿Alguna vez te sentiste observado en una habitación vacía? ¿Cuántas veces sentiste que unos ojos te quemaban la nuca? ¿Qué tan incómodo te sentiste cuando eso te pasó? La escopofobia es el miedo irracional a sentirse observado. Es un miedo que no necesita un peligro real y visible para activarse. Más interesante aún que un caso extremo de escopofobia es que todos tenemos, en menor medida, esta fobia. Estoy muy seguro que más de una vez en tu vida te sentiste incómodo por la mirada de alguien, o directamente te sentiste incómodo por sentir la mirada de alguien, aunque nadie te estuviese mirando realmente. Es muy incómodo pensar en el hecho de que ahora mismo o en cualquier momento alguien podría estar viéndonos, pero no es incómodo simplemente porque ese alguien nos vea, sino porque al vernos, ese observador se convierte en un intruso en nuestro espacio. Hay diversos estudios y experimentos sobre cómo reaccionamos al sentirnos observados. Algunos sugieren que los humanos tienen una sensibilidad real a sentir miradas desde atrás, probablemente un instinto de supervivencia evolutivo. Y hay otros, como los que se hicieron en la planta Hawthorne entre 1924 y 1932, en donde se descubrió que cuando un individuo cree o siente que está siendo observado, cambia su comportamiento completamente. Los cambios que pueden suceder en el comportamiento al ser observados varían según el contexto y la persona. Por ejemplo, los cambios de conducta que se dieron durante los experimentos en la planta Hawthorne fueron básicamente una mejora en el rendimiento del personal. Pero si cambiamos el contexto y situamos al individuo en una calle vacía o en un lugar oscuro, los cambios de conducta van a ser muy diferentes. En Stalking Gaze, un juego indie desarrollado por argentinos, mi país, qué orgullo nacional, jugamos como Leonard Cornell, un actor cuya carrera profesional va en decadencia. Cuando empecé a jugar, apareció una habitación vacía. No había mucho que hacer ahí, así que salí hacia el living de lo que parecía ser el departamento del protagonista. Cuando entré al living, una voz que provenía de una radio me invitó a mirar por la ventana para apreciar el hermoso día que hacía afuera. Así que fui, abrí las cortinas y me encontré con esto.
En las ventanas del edificio de enfrente había una persona grabando directamente hacia mi ventana. Mi personaje se empezó a sentir incómodo, así que la voz de la radio me sugirió salir afuera a tomar un poco de aire fresco. Pero antes de salir, me dijo que mire por la mirilla de la puerta para asegurarme que nadie estuviese afuera. Al asegurarme de que no había nadie al otro lado, abrí la puerta y apareció una televisión, en donde se proyectaba un ojo, preguntándome si estaba seguro de que quería salir. Al darme la vuelta, el departamento entero había desaparecido, y solo estaba la televisión, con el ojo, una silla y un escritorio. Y sobre este había un papel y un lápiz, en donde escribí caras en mi mente, en todos lados. Stalking Gaze está repleto de momentos así. En el juego se proyecta constantemente el pánico y la paranoia que le genera al protagonista ser visto por los demás. Leonard Corner, el protagonista, detesta la idea de que una persona lo vea, y el motivo de este rechazo no es tan importante como lo es el sentimiento que genera. Ese miedo constante al ser visto, esa incomodidad de un intruso en su espacio, en su vida, en su psique, como él mismo lo describe, caras en mi mente, en todos lados. Alguien podría estar viendo por la ventana, o por la mirilla de la puerta, o a través de su televisión. No importa por dónde alguien podría estar viendo, porque, en definitiva, alguien está viendo. En la novela distópica 1984, escrita por George Orwell, uno de los superestados, llamado Oceanía, está gobernado por un partido político llamado El Partido. El partido está gobernado por una figura llamada el Gran Hermano, y su lema es: el Gran Hermano te está vigilando. En el mundo en 1984, el partido vigila activamente a todos los ciudadanos, ya sea con registros, cámaras, espías o, con la que más quiero profundizar en este video, las telepantallas. Las telepantallas son una especie de televisores bastante grandes, que no se pueden apagar, y constantemente transmiten propaganda del partido. Lo perturbador de estas telepantallas es que funcionan en ambas direcciones. Es decir, mientras el ciudadano ve la propaganda del partido o hace su vida normal, detrás de la telepantalla, en algún otro lugar, un miembro del partido está observando. Está observando lo que las cámaras ocultas de la telepantalla graban en todo momento. Nadie puede estar realmente solo en el mundo de 1984. Todo movimiento, palabras e incluso expresiones son grabadas las 24 horas del día. Si bien en la obra se especifica que tal vez no hay ningún miembro del partido observando específicamente tu telepantalla en todo momento, no deja de ser inquietante el hecho de que exista la posibilidad de que alguien te esté vigilando en todo momento sin que vos lo sepas. El autor de esta obra, George Orwell, experimentó de primera mano lo que es el terror de sentirse observado. Orwell no solo escribió sobre la vigilancia estatal, sino que la experimentó en carne propia. Su biógrafo, Gordon Bowker, descubrió que la Unión Soviética tenía un agente encubierto espiando a Orwell, mientras este combatía en la guerra civil española en los años 30. La policía secreta española además confiscó sus diarios personales, y probablemente los entregó al NKVD, predecesor de la KGB. Y no solo la Unión Soviética lo espiaba, sino su propio gobierno. El gobierno británico también lo siguió de cerca, probablemente sin que él lo supiera. Esto comenzó en 1929, cuando empezó a escribir para una publicación de izquierda en Francia. En 1942, un sargento de la policía informó al MI5 que Orwell tenía opiniones comunistas avanzadas, y se vestía de manera bohemia tanto en su oficina como en sus horas libres. Y finalmente, en 2007, 57 años después de la muerte de Orwell, el gobierno británico abrió el archivo que el MI5 había mantenido sobre el autor, y resultó que la agencia lo había rastreado desde 1929 hasta su muerte en 1950. Es decir, lo espiaron durante 21 años, y él seguramente nunca se dio cuenta. Y si la vigilancia del MI5 era tan precisa hace casi 100 años, no podría ser tan fantasioso pensar que las telepantallas existen. Es más, capaz que la pantalla que tenés enfrente ahora mismo funcione de la misma manera que las telepantallas de 1984. Pero también hay otra realidad. Hay muchísimos casos de gente común y corriente que fue espiada a través de sus propias webcams. Mientras jugaba Welcome to the Game, un juego en donde tenés que entrar a la Deep Web, sentí una paranoia constante. En Welcome to the Game hay dos tipos de enemigos que pueden matarte en cualquier momento: el secuestrador y el respirador. Para identificar estos enemigos tenés que escuchar atentamente a tu alrededor. Si escuchás pasos, es el secuestrador, y si escuchás a alguien respirar, es el respirador. El objetivo del juego es buscar una serie de códigos para poder acceder a una web específica de la Deep Web, pero la sensación de paranoia que te da es muy intensa.
El simple hecho de pensar en que alguno de estos dos enemigos podría estar al acecho ahora mismo, mirándome desde la ventana o esperando en mi puerta, o peor todavía, parado atrás de mí, me hacía querer salir del juego y jugar a algún otro más lindo. Así sí, llegó un punto durante mi partida que me daba miedo hasta darme vuelta para ver a mi alrededor, porque sentía que alguien me estaba observando. Y lo peor de Welcome to the Game es que, sin lugar a dudas, podría ser algo real. La realidad es que los hackeos a las webcams existen, y hay millones de casos en internet. Algunos son, por ejemplo, el caso de Cassidy Wolf, una adolescente que fue hackeada y extorsionada en 2013 por un ex compañero de secundaria. El hacker Jared James Abrahams, de la misma edad que Cassidy, confesó hackear entre 100 y 150 cámaras de otras adolescentes. También está el caso de Philip Durakinsky, el cual hackeó cámaras durante 13 años para espiar a menores de edad. O, el más inquietante en mi opinión, el sitio web Insecam, un sitio web abierto a todo el mundo, en donde podés ver cámaras hackeadas en vivo. Al principio del video te pregunté si alguna vez te sentiste observado en una habitación vacía. Te dije que la escopofobia es un miedo que no necesita un peligro real para activarse, que es irracional. Pero, después de todos estos casos, me pregunto si realmente es un miedo tan irracional. O sea, Danny LaPlante vivió 2 meses dentro de las paredes de una casa, mirando a una familia dormir, comer y vivir, sin que ellos lo supieran. George Orwell escribió sobre el terror de ser vigilado, mientras, sin saberlo, era vigilado por 2 gobiernos al mismo tiempo. Y en este mismo instante, hay miles de cámaras abiertas para todo el público, en casas de personas que creen estar solas. Capaz que ese sentimiento de sentir una mirada en la nuca, ese movimiento desesperado de mirar a tu alrededor para verificar que no haya nadie en tu habitación, o ese rechazo a que alguien te observe, no sea algo causado por una fobia. Capaz es un reflejo, un instinto, un algo que existe para avisarnos que, efectivamente, alguien está viéndonos. Ahora te invito a que mires la cámara de tu dispositivo, ya sea la webcam en tu computadora o la cámara frontal en tu celular. Mírala fijamente. Ese lente oscuro que parece vacío. Esa cámara que la mayoría del tiempo te está enfocando. Ahora quiero que seas consciente de algo. Quiero que sepas que en este instante, mientras vos estás viendo esa cámara, tal vez en algún otro lugar del mundo hay una persona que no conoces de nada con la que estás haciendo contacto visual ahora mismo. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Te invito a dejar tus experiencias más terroríficas sobre ser observado en los comentarios. Yo, sin nada más que decir, me despido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.